Imagínate un líder que más que en las altas torres de vidrio, se encuentra en las calles de tierra de tu país, aquel que conoce por nombre a sus empleados y recuerda las historias incluso de sus abuelos. Este líder no se hace en juntas o consejos cerrados, sino en conversaciones abiertas, en los parques, en las plazas, donde el pulso de tu país late más fuerte. Él o ella no solo mira gráficos y números, ve las caras, siente las luchas y sueña con los sueños de la gente. Ese líder es de esos que cree que un buen negocio es el que ayuda a levantar a los demás, no solo el que levanta edificios. Con cada decisión, este líder busca tejer una red de oportunidades para que nadie se quede atrás. Su oficina está en cualquier esquina donde haya alguien con ganas de mejorar, y su agenda está escrita en las esperanzas de la gente. Es el tipo de líder que, en vez de dar órdenes, da el ejemplo, se pone las botas, camina por los barrios más duros, escucha y luego actúa. No necesita un título para ser llamado jefe, porque su liderazgo se siente en el respeto que le tienen y en el cariño que la gente le demuestra. Este líder entiende que dirigir es servir y que transformar un país comienza por cambiar la vida de una sola persona a la vez. Sabe que países como los nuestros, Colombia, México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Panamá, no necesitan de más empleos por llenar esos cubículos, sino de empleos que llenen de orgullo, que construyan comunidad y que celebren la cultura. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio, vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestro invitado de hoy se llama Oscar Bravo. Es el CEO de Terpel, una de las principales empresas de Colombia. Y antes de conocer su historia, es fascinante entender cómo arranca uno en el día cero cuando es nombrado director de una de las top 3 compañías más grandes de un país y de una empresa conectada con la colombianidad. Una empresa maravillosa. Yo soy un absoluto convencido de que todo en la vida pasa para algo. Para algo pasa. No estoy diciendo que todo lo que pase sea bueno, pero todo pasa para algo y uno tiene que capitalizar de eso. Entonces, estando en el 2008, o sea, yo ya llevaba 3 años en Terpel, me ofrecen una posición muy interesante en una compañía de retail que estaba entrando en Colombia con un proyecto súper ambicioso y espectacular. Y yo decía antes que yo soy un convencido que las oportunidades no pasan muchas veces. Ese bus no tiende a pasar varias veces por el mismo paradero, creo yo. Y después de analizarlo mucho dije, esta es una oportunidad única, porque esa oportunidad, aparte del ingreso
de esta compañía y lo que traía en su proyecto de despliegue y demás, pues tenía dentro de sus planes que, pasado un tiempo, yo participara en el concurso interno para liderar la compañía en Colombia. No es que me garantizaban que la posición era mía ni más faltaba. Entonces yo dije, no, esto sí es lo que yo estaba buscando. Yo siempre había querido dirigir un negocio o una compañía, independientemente de lo que me gustaran las finanzas. Tuve la fortuna muy temprano en Roman Haas que tuve un jefe muy enfocado al negocio desde el punto de vista financiero, siempre empujándolo a uno a la calle, a visitar clientes, a estar con los comerciales, a ir a las plantas. Entonces siempre me ha encantado el negocio. Y dije, no, esta sí no vuelve a pasar. Y me fui para allá en marzo, con tan mala fortuna que 2 semanas después estalló la crisis financiera del 2008. Muy buena parte de ese plan de crecimiento, de incursión en Colombia estaba basado, digamos, en financiación y otros temas, y se abortó el plan. Aparte de choque cultural, de pasar de una compañía a otra y demás. Y cuando yo empiezo a ver que las cosas no fluyen y no fluyen y no fluyen, dije, yo creo que me equivoqué, la verdad. Y toqué la puerta de nuevo a Terpel y aquí estoy. Volví después de efímeros 4 meses. Me tuvieron la generosidad de recibirme de nuevo. Entonces sí, ese fue un intento que hice en el camino. ¿Anotaron ese hack? Actitud mata talento. Pues bueno, así arranca su historia con sus padres y su familia, donde aprendió a ser un buen ser humano. Mis papás, mi papá falleció en mayo del 20, allá en esa época dura del COVID, no de COVID, pero falleció en el 20. Mi mamá todavía vive, gracias a Dios, con muy buena salud y muy buena energía. Ambos paisas, yo nací en Medellín, pero no viví en Medellín casi nada de mi vida. Mis papás sí, muy paisas ambos. Crecí en una familia pequeña porque solamente estamos mi hermana y yo. Mi hermana es 4 años menor que yo. Yo diría que siempre como en un entorno muy cercano. Obviamente eran otras épocas, sin internet, sin el mundo digital y demás. Entonces, paseo en carro a Santa Marta, en tren, fui a Santa Marta varias veces, mis abuelos vivían allá, fui en tren, dormíamos en litera, el tren de hecho tenía cama y todo y dormía uno, de unas épocas muy bonitas de Colombia. Mi papá fue toda la vida, digamos, un ejecutivo, trabajó en diferentes compañías y por eso cuando nací en Medellín, luego fui a vivir a Cali, viví en Cali como hasta los 10, 11 años y desde esa época ya me vine a Bogotá porque a él lo trasladaron. Mi mamá realmente siempre dedicada a mi hermana y a mí y al hogar. Mi papá, mi viejo, como le digo yo con cariño, a quien recuerdo de una manera muy especial, un ejecutivo bastante exitoso que luego se movió a la docencia porque le encantaba enseñar. Estuvo en varias universidades, estuvo en el CESA, en la Universidad del Norte, en el Rosario, en diferentes universidades, en diferentes temas, camellador incansable, pero lo que más recuerdo de él y que para mí fue, yo creo, algo que me marcó es su don de gentes y su calidad humana. La verdad que la forma de él interactuar con la gente, independientemente de su nivel, de su posición, siempre era con una sonrisa, con un positivismo, siendo sin duda exigente. Entonces siempre llevo ese recuerdo de él, un recuerdo de siempre ser una buena persona, digamos, de tratar uno de ser, ¿no? Obviamente estoy lejos de ser como él era, pero siempre tratar de ser un buen ser humano, de tratar bien a todo el mundo, de valorar a las personas por lo que son. Y este recuerdo siempre lo tengo conmigo. Trato de transmitírselo a mis hijos que ya están en la universidad. Y mi mamá, pues una belleza, siempre encargada del hogar, siempre pendiente de todo. Una mamá de esas que vive pendiente de cada uno de sus hijos, del último detalle. Además, muy inclinada a apoyar sueños, ¿no? A apoyar proyectos de vida, a estar siempre como impulsándolo a uno a buscar realizarse. Entonces, muy afortunado, Ricardo, me considero por la familia que he tenido, esa familia volviendo a mis papás y a mi hermana, con quien también somos muy unidos. Entonces, mi infancia transcurrió así, hasta los 10, 11 años, pues viví en Cali buena parte de eso. Llego aquí como a los 10, 11 a Bogotá, que fue un shock interesante, porque
Yo llegué de Cali acostumbrado a usar jeans sin medias y llegué a un colegio de Bogotá bastante conservador y clásico. Entonces el primer impacto, saco de rombos, penny loafers, evidentemente pues el caleño se notaba a leguas. Yo en Cali además viví en un lugar que en ese momento se estaba hasta ahora desarrollando residencialmente, en el norte de Cali, y éramos, haz de cuenta, una finca muy grande, de una familia muy prestante de Cali, 4 casas y un club de tenis. Entonces yo llegaba al colegio y básicamente me quitaba los zapatos, caminaba descanso, andaba en bicicleta con mis perros, llevaba rifle de balines, jugaba fútbol, mejor dicho, espectacular. Y llegar a Bogotá, obviamente estoy hablando de la Bogotá del año 80, que era diferente, pero igual, pues Bogotá era una ciudad, primero de todo, de clima frío, un poco más acartonada, cero experiencia de campo, cero perro, deporte todo en el colegio, poca calle, allá vivía en la calle en bicicleta. Entonces tuvo su shock al comienzo, pero la verdad creo que me adapté bien. Tengo pues los amigos de mi vida son todos del colegio acá y de la universidad. Entonces fue una experiencia bien bonita. Tuve la particularidad de vivir en Medellín, Cali, Bogotá. Entonces no me considero rolo, pero para los caleños y los paisas soy rolo. Pero entonces aquí no hablo como lo suficientemente rolo. Y si me siento con un caleño, se me empieza a salir el caleño. Como mis papás son paisas y me siento en una mesa de paisas, se me salen expresiones paisas. Entonces, ha sido una experiencia, la verdad, rica, multicultural, diría yo. Apoyar proyectos de vida. Qué buen hack, qué buen propósito. Eso sí, antes de seguir con su historia, ¿cómo era viajar en tren en esa época? Porque es que eso no nos tocó a nosotros. Y yo invito a un sueño, a que ojalá en un futuro Colombia vuelva a tener tren, a desarrollar esa gran infraestructura, como la canción que suena a continuación de Escalona, cantada por Carlos Vives. Adiós morenita, me voy por la madrugada, no quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Valencia, cojo la Sabana, Caracolicito y luego a Fundación. Paso por Valencia, cojo la Sabana, Caracolicito y luego a Fundación. Y entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren, que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta, y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta, y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Primero de todo era lechero, ¿no? Eso paraba en varios lados, no era ni el AVE ni el Shinkansen que llegaba directo. Llevábamos fiambre, la expresión paisa de fiambre es llevar lonchera. Entonces uno llevaba para el almuerzo, para la comida, súper ruidoso. Era el cuarto, digamos, se llama litera. Entonces eran unos camarotes que se armaban ahí. Y era pues viendo un paisaje espectacular, la verdad, porque uno lo que estaba era básicamente mirando por la ventana todo el tiempo. Yo estaba muy chiquito en esa época, pero lo recuerdo con mucho cariño, porque además la llegada a la estación pues era sumamente emocionante, porque uno llegaba a Santa Marta, llegaba al mar, era divino, la verdad que, como dices, da nostalgia, y creo que tenemos un país con una geografía que se presta muchísimo para desarrollar el sistema ferroviario, tanto de carga como de transporte de pasajeros, y sería un hit poderlo habilitar en términos de costo eficientes y en términos de disfrute. Evidentemente, pues es, por lo menos para mi gusto, es mucho mayor que el carro y que el mismo avión, ¿eh? Ser humano en el trabajo es mucho más que cumplir horarios y hacer tareas. Es llevar todo tu ser al oficio, todo tu corazón a lo que haces. Es saber que detrás de cada labor hay un sueño, una familia, un deseo de superación. En Colombia, donde cada rincón tiene su propio color y cada voz su propia historia, significa valorar la diversidad, entender que cada quien aporta algo único a la mesa. Ser humano en el trabajo también es tener en cuenta que todos estamos en la misma lucha, buscando mejorar, apoyar a los nuestros. Es crear un ambiente donde cada una de las personas se sienta valorada, donde la empatía y el respeto sean la norma, no la excepción, donde no solo busquemos el bien personal, sino el bien común. Pues el otro punto que mencionó Oscar fue esa humanización, ese gran ejemplo que vio de sus papás. Ahora la pregunta es cómo vive esa humanidad como CEO hoy por hoy. Es difícil hablar de uno mismo, ¿no? No es fácil, pero
pero trato con esfuerzo de ser una buena persona, ser un buen ser humano, lleno de defectos y de características que no necesariamente son las mejores, pero sí trato de que la empatía y el respeto por los demás estén siempre presentes en mi vida y en quienes me rodean. Y es parte un poco de lo que vivimos en Terpel. Esto no es crédito mío, la cultura nuestra aquí está basada en las personas primero, con exigencia, con errores, con una cantidad de temas que seguramente podemos hablar adelante, pero cómo tú entras a un salón o entras a una oficina y lo primero que haces es saludas y te pones de pie y le pones una sonrisa a los N desafíos que tenemos todo el día. Tienes la capacidad de dar gracias cuando te traen un vasito con agua, cuando te pasan una servilleta. Son detalles pequeños en la vida que lo que van es básicamente generando alrededor tuyo, yo diría un buen ambiente, un ambiente de respeto y de calidez. Aquí no se trata de vivir abrazados todo el día ni celebrando cuánta cosa sucede, sino no, de tener una actitud que esté basada en eso, en valorar realmente a quienes están a tu alrededor, entender que cada uno de nosotros tiene detrás. Nosotros primero que todo partamos de la base, Ricardo, que ambos somos extremadamente privilegiados, pero muchas de las personas que nos rodean en el día a día tienen una vida muy difícil, muy dura. Entonces cuando tú entras y comienzas el día o lo terminas con una sonrisa, con un agradecimiento, con un buenas noches, un buenos días, uno no cree, pero eso le aporta mucho a la gente, le aporta mucho porque lo hacen sentir valioso, lo hace sentir que realmente cuando tú le agradeces, genuinamente la persona está aportando y está cumpliendo una labor que genera satisfacción. Entonces es un esfuerzo permanente que tratamos nosotros, somos una compañía de servicios, al final del día decimos que uno de los diferenciadores de Terpel es prestar un buen servicio, entonces tenemos que vivirlo permanentemente. La montada en el ascensor, la entrada al parqueadero, ir a coger un café, esto no es de rueda de prensa y poner una sonrisa o de la fiesta de Navidad y pasar con el micrófono sonriente, yo creo que es de todos los días y de pequeños detalles. Servir es quizá el acto de amor más grande hacia un país. No se trata solo de las grandes gestas o de los cargos elevados. Se trata de las pequeñas acciones cotidianas que hacemos y que sumadas, día tras día, construyen los cimientos de una nación justa y compasiva. Es el maestro que se queda, por ejemplo, horas extra para asegurarse de que ningún estudiante se quede atrás en el aprendizaje. Es el médico en una zona rural que trabaja sin los recursos suficientes y con una dedicación inquebrantable. O aquella joven que planta árboles en un parque deteriorado, o una anciana que teje mantas para los niños de la calle. Esos pequeños actos de servicio, multiplicados, tienen el poder de cambiar vidas, de remodelar la estructura misma de nuestra sociedad. Transforman el tejido social, inyectan esperanza, posibilidad y sobre todo nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene un poder, aquel de contribuir a un futuro mejor. Porque es que en un país marcado por cicatrices históricas, donde tantas veces el dolor ha ahogado la posibilidad, elegir servir es elegir creer en la capacidad de regeneración y en la posibilidad de un mañana más luminoso. Así que quiero saber es cómo es esa actitud de servicio en el mundo del trabajo. Pero no en vano, digamos, es un centro de servicios en el país y tú sabes y notas la inclinación y el foco hacia prestar servicio de un país. Ahí me voy a extender un poquito inclusive al eje cafetero. Y en ningún momento, vuelvo y digo, demeritando ni nuestra cultura costeña, ni la bogotana, ni en el occidente los caleños, ni los santandereanos, ni nada por el estilo. Pero en general, yo coincido contigo, uno nota, móntate en un taxi con un conductor paisa en Medellín, entra a una tienda en Medellín, pregunta en Medellín en un almacén o en un restaurante, vas en general, diría yo, a tener una buena experiencia de servicio. Ahí hay claramente un tema histórico, cultural, que tiene que ver mucho con eso que mencionaste tú, de esa cultura arriera, de esa cultura de familias grandes, de esa cultura de apertura, que ha ido permeando y permeó completamente en las industrias, en las compañías que vino allá y en general en el país, porque yo creo que uno cuando sale de Colombia escucha, a veces no lo valoramos, pero escucha en los demás y se da cuenta
que en Colombia en general prestamos un buen servicio. El colombiano generalmente es un buen trabajador, una persona dedicada y una persona atenta, y permea más allá de la cultura paisa o antioqueña, pero sí diría que allá claramente se resalta y se vive un poco más esa actitud de servicio. Volviendo a su historia, llega a Bogotá. Debe mejorar el lenguaje para conectar con los bogotanos. Por ejemplo, por favor, no decir chuspa, sino bolsa. Además, cuenta Oscar que el fútbol era su mecanismo de conexión con los amigos. Y ahí también, en esos espacios, se marcaba la diferencia del liderazgo. De pronto, te pasará como a mí, que te preguntarás, ¿cómo era Oscar en lo académico, en la disciplina y por fuera? Pues vamos a ver si te sorprendes. Muy necio, muy necio. Yo era muy buen estudiante, no sé, número 3, número 2, nunca el 1, porque el 1 de mi curso eran 2 salones. Y el número 1 de un salón era un exministro de Hacienda muy querido en este país, además, pilísimo. Y el número 2 es el número 1 del otro salón, que es en el que yo estaba, es un médico muy importante en Estados Unidos, también pilísimo. Entonces ahí no había forma de aspirar, entonces era número 2, número 3 ahí en la pelea, pero mezclaba eso con mucho deporte y mucha fiesta. Entonces, y era necio, necio. Siempre fui necio, buscando en clase hacer el chiste, la maldad, a ver a quién le amarraban los cordones de los zapatos en un lado, a quién le escondíamos una cosa. Maldades, yo las llamo relativamente inocentes, digamos, no una cosa que fuera a poner en riesgo la integridad de nadie, ni más faltaba, pero un colegio de solo hombres molestábamos mucho, y claramente, pues, yo no era la excepción, en ningún momento, no la fui, ni ahí ni en la universidad. En colegio de solo hombres, hoy le llamamos bullying, en esa época era el diario vivir, había que sobrevivir como fuera, sobre todo cuando uno era de los menores. Me refiero cuando entrabas al comienzo de bachillerato o estabas en mitad de bachillerato, la supervivencia solo en el bus ya era un absoluto desafío. Lograr sentarse era otro desafío. Que no se le comieran la comida de la lonchera era otro desafío. Que lo dejaran bajar en el paradero cuando llegaba uno a la casa y no lo hicieran bajar 3 paraderos más adelante, 20 cuadras, era otro desafío. Y eso se va heredando generación a generación, ¿no? Es decir, como tú lo viviste y a ti te lo hicieron, pues ahora vienen los de atrás y vamos a ver qué viene. Pero yo creo que tiene mucho que ver con esa época y ser un colegio de solo hombres que evidentemente, pues al no haber niñas, no había yo llamo ese polo a tierra o ese catalizador, entonces esto tenía un ingrediente interesante de eso, de supervivencia y de disfrute con exigencia disciplinaria, porque el rector de mi colegio, que en paz descanse, que era un educador importante aquí en este país, era una persona bien especial, la verdad, bien especial. Y la disciplina, evidentemente, junto con los valores, me refiero a la ética, al respeto, pues era una columna vertebral en ese colegio que no tenía línea gris, no había línea gris en ese lado. Entonces ahí había que navegar esas aguas cuando uno era un poco necio en términos de disciplina, con mucho cuidado, porque si no, entonces se manchaba lo académico y demás. Pero la pasamos muy bien, época inolvidable y espectacular. Regresando a la celebración de los grados en Cartagena, estando con 10 amigos, toman una decisión valiente. Ahí la historia, yo aplico a los Andes y a la Javeriana, pasé a las 2, afortunadamente me fue bastante bien en el ICFES y en eso, y decidí irme a estudiar Ingeniería Industrial a la Javeriana. Pero faltando como 20 días para entrar a la universidad, me tocaba presentarme al ejército, 6 de enero de 1988. Y debatimos entre varios amigos si nos presentábamos o no nos presentábamos. De hecho, estábamos en Cartagena porque pues, nos acabamos de graduar. Y nos devolvimos y nos presentamos. Y efectivamente, a todos los que nos devolvimos, nos presentamos, nos llevaron. Entonces, estuve un año en el ejército, la mitad del tiempo aquí en Colombia, la mitad en el desierto del Sinaí, donde hay una base militar que el Batallón Colombia tiene presencia y se llevan algunos soldados bachilleres y soldados regulares. Y fue una experiencia espectacular. Esos fueron 6 meses
inolvidables de trabajar con ejércitos de diferentes países, de viajar por Europa, porque paradójicamente nos pagaban y nos daban vacaciones con amigos. Me fui con amigos del colegio y con amigos de otros colegios. La pasamos muy bien. Obviamente se trabaja duro porque allá se madruga, allá hay que hacer varias actividades, pero fue una experiencia absolutamente inolvidable, donde la exigencia y el rigor estuvieron siempre presentes, sumados a algún toque de indisciplina. Entonces hacíamos maldades en el ejército permanentemente. Entonces yo era traductor del ejército de Nueva Zelanda, era conductor había un capellán, un sacerdote colombiano, yo era el conductor, yo le manejaba el jeep, nos le volábamos en el jeep por las noches, mejor dicho, una cantidad de cosas que nos dieron mucha felicidad, alegría, varias de ellas definitivamente para esta audiencia no podemos compartir, pero la pasamos muy bien. Un mensaje de su padre lo llevó a tomar la decisión de ser ingeniero en vez de administrador. Básicamente lo que su papá le dijo es: empieza por lo más difícil, que si te llegas a arrepentir, pues te pasas a algo más fácil, te pasas a administración. Entonces decidió ser ingeniero. Y ya cuando estaban los últimos semestres de la carrera, oigan lo que le sucedió. La Javeriana, yo diría que 1 o 2 semestres antes, crea el programa de prácticas empresariales, que no lo tenía ingeniería industrial. Entonces eso me da la oportunidad en octavo semestre, 8 de 10, de vincularme a una compañía a trabajar. Entro a hacer la práctica al Citibank. Y la Javeriana me dijo, o le dice a uno, es un solo semestre. Usted tiene que volver noveno y décimo a terminar sus materias y la tesis. Pues yo hice mi práctica en octavo, me encantó en lo que trabajé, con las personas que trabajé en esa compañía, en el Citibank. Y pregunté si me podía quedar y me dijeron, pero pues claro, por ejemplo, el CESA tiene 1 año, quédese, cuadre en la universidad. Cuando fui a preguntar en la universidad me dijeron que no. Entonces dije, no, no me gustó. Y cuadré mi horario de manera que yo tenía clases de 7 a 9 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y yo trabajaba todo el día. Entonces, en el sitio dije, si cuadro mi horario, ¿tengo algún problema? Sí, ningún problema. Usted puede llegar aquí 9:30 y se va a las 6 de la tarde. Conté con esa fortuna que tuve un jefe muy flexible en ese sentido. Entonces me quedé trabajando en el Citi como practicante, realmente, aunque no estaba haciendo la práctica para la Javeriana, noveno semestre. Termino noveno semestre y me dicen, quédese en el Citi, ya no como practicante, sino como empleado. Y pues que yo tengo todavía que terminar décimo y la tesis. Y un jefe que yo tenía me dice, uno siempre saca tiempo para todo en la vida. No me diga que no tiene tiempo. Si lo quiere hacer, lo puede hacer. Y lo hice. Y cuadré otra vez un horario. A veces tenía clase de 12 a 2. Entonces salía de clase. En esa época el tráfico era muy diferente. El Citibank quedaba en la 70 con séptima. A la Javeriana eran 10 minutos, 8 minutos. No me demoraba nada. Almorzaba en el trayecto de regreso, de ida. Entonces logré trabajar, sumémosle la práctica, 1 año, 6 meses más como empleado, digamos, en décimo. Terminé carrera, me quedé otro semestre. Entonces realmente estuve 2 años en el Citibank. Y por eso, de osado, digamos, dije, yo me quiero ir. 1, quiero mejorar mi inglés. Yo sí quiero hacer una especialización o maestría. Y empecé a aplicar desde que estaba en el Citi. Y me salió esa oportunidad en Minneapolis, y yo soy muy dado a que las oportunidades no pasan muchas veces en la vida, y dije, esto hay que cogerlo de una vez, y me fui. Entonces no fue que me graduara y me fuera ahí mismo sin experiencia laboral, algo tenía, poquita, sí, 2 años, de los cuales uno era de estudiante en práctica y otro ya de analista, por eso me fui. Y yo hoy soy muy, muy insistente con los estudiantes que vienen. Les digo, a mí no me sirve un estudiante en práctica en 6 meses. Que se me da más tiempo contándote de qué se trata la compañía, explicándote para que puedas agregar valor. 1 año mínimo. No, que es que en la universidad solo se puede 6 meses. Y le dije, no, le estás echando el cuento al que no es. Eso sí que, eso es otra. No, en la universidad no me dejan. No, le estás echando el cuento al que no es.
insisto mucho a la gente que si esto es lo que les gusta y lo quieren hacer, pues hay la flexibilidad para lograrlo y para poderlo hacer si uno tiene realmente el interés. Si lo que quiere es chulear y sacar una cosa y decir, trabajé 6 meses, hice la práctica, vuelvo, denme mi cartón y sigo mi camino, pues claramente es muy respetable, pero para mí, digamos, no es la opción deseable, porque lo viví, lo hice y demás. ¿Es duro? Claro que es duro, nadie dijo que era fácil, pero ¿y qué hay fácil en esta vida que sea bueno? Nada, no lo hay. Entonces por ahí fue la historia de la universidad y por eso me fui a Minneapolis a estudiar. Saltando primero Borelli, dejando al pibe, Valderrama arrancando el pibe se queda con el esférico, balón dominado, está destapado ahora el tren también la pidió, Rincón, ¡sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! En ese momento, cuando Colombia, en un partido histórico, recuerdo dónde estaba yo, en un amigo devolviéndome incluso de las afueras de Bogotá a la casa, pues Argentina pierde 5-0 con Colombia en Buenos Aires. Maradona, viendo desde la tribuna, termina aplaudiendo a mi país y clasificamos al Mundial con un primer gol de Freddy Rincón. Pues en ese momento, en esa época, este hacker colombiano conoce a una cincelejana. Primero de todo, bendecido absoluto. Yo creo que una de las más grandes bendiciones que tiene uno como hombre es tener a su lado una buena mujer. Por fin llegó el amor. Le doy gracias a Dios porque la conocí en mi mejor momento. Y a mí, de allá arriba del cielo, me mandaba un regalo gigante en términos de todo. Partamos desde la paciencia, del amor, de todo lo que yo he recibido de ella. A mi señora yo la conocí de una manera muy chistosa porque yo estaba en la universidad y una amiga nuestra, mi señora no es de Bogotá, es de una ciudad que se llama Sincelejo en Colombia, y estaba estudiando acá en la misma universidad. Y teníamos una compañera de Sincelejo y nos dijo alguna vez, voy a invitar unas amigas mías costeñas, a Andrés, ¿nos podemos ir con ustedes? Íbamos 5 hombres. Uy, no, qué pereza, y ahora nos va a tirar 4 costeñas, no, que es que vamos a sentarnos en mesas aparte y que ustedes no se preocupen, solo necesitamos que nos lleven y nos traigan. Bueno, terminamos accediendo. Eso fue en el año 94, finales del 93 realmente. En el 93, en el partido, al día siguiente fue el 5-0 Colombia-Argentina, que si mi memoria no me falla, ahí nos estábamos conociendo. Y de ahí nunca nos despegamos hasta la fecha. Desde ahí luego fuimos novios, yo me fui a ver a Minneapolis, obviamente tuve una interrupción, volví, seguimos de novios unos años, nos casamos y llevamos casados, vamos a cumplir 27 años ahora en mayo. Entonces nada, un regalo, apoyo, paciencia, amor y como digo yo, y gratis. Solamente que toca tener mucha paciencia, que esa es otra cosa, pero espectacular. Y tuvimos 2 hijos, tenemos 2 hijos, 2 hombres, Andrés y Daniel. Andrés tiene 20 y medio y Daniel cumplió 19 en diciembre. Ambos estudiaron aquí, ellos nacieron en Filadelfia, cuando vivíamos allá en Filadelfia, en Roma. Estudiaron aquí en el colegio, en Bogotá, y ambos quisieron estudiar por fuera, se fueron, están los dos fuera del país estudiando, carreras afines además, muy como por mi lado, con business y otros, digamos, yo diría sus subespecializaciones que hoy en día las ofrecen las universidades. Entonces están allá felices, diría yo, obviamente viviendo su vida de independientes que ya se creen adultos y siguen siendo, como yo les digo, unos adolescentes, pero ha sido una experiencia bien enriquecedora para ellos y estamos ahorita en lo que se llama desde agosto el nido vacío, es decir, estamos solo los dos, sin perro, sin mascota, sin nada, solo los dos. Y la verdad muy bien, yo me siento feliz y realizado, la pasamos bien los dos. Obviamente la vida sigue girando en torno a estar pendiente de los hijos, porque eso nunca se va. Alguna vez mi mamá me dijo cuando mis hijos estaban chiquitos, pero los dos son muy seguidos, y nos visitó a Filadelfia y le digo, mamá, ¿cuándo vuelve a dormir uno? Es que yo no duermo hace rato. Me dice, nunca.
No, 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 de verdad, pues porque son bebés míos, jamás. Yo me preocupo todavía por usted, por su hermana, si esté casado, tenga hijos, viva en otro lado. Entonces, una vez usted tiene hijos, siempre estará pendiente y presente de qué están haciendo, cómo les está yendo, qué necesitan. Entonces, hoy estamos en ese nido vacío, Ricardo. Estuvo viviendo en Minneapolis, estudiando, disfrutando del frío del norte de Estados Unidos, haciendo una maestría, y luego de eso regresa a Philip Morris a trabajar, en un momento donde esa compañía tenía 27 empresas, de diferentes sectores, como Kraft o la cervecería Miller. Pasó 2 años allá, y la pregunta que le hago a las personas que trabajan en ese tipo de compañías es cómo estar en una empresa que tenía un impacto negativo en la salud de los consumidores. No me perturbó, digamos. Yo nunca fumé ni he fumado en mi vida, no he probado el cigarrillo. Por eso nunca tuve ese camino, digamos, ni me ha gustado. Y era simpático porque todas las semanas, por política de la compañía, a uno le regalaban un cartón de Marlboro y una caja de cereales. O sea, el cartón de Marlboro era para el celador y la caja de cereales se la regalábamos a la empleada. No tuve ese conflicto. Lo que sí tenía la compañía, yo asumo que todavía lo tiene, y tú lo mencionas bien, era otra época, ¿cierto? Desde el punto de vista de conciencia, de esfuerzo también, llamémoslo regulatorio y demás, pues el cigarrillo no tenía esa connotación, entendiendo que evidentemente era malo, no tenía esa connotación que hoy tiene. Y sí, la compañía invertía yo pude haber estado por ahí unos 3 cursos de formación de cada uno de los empleados para cómo afrontar situaciones difíciles desde el punto de vista comunicacional o social, por si digamos, te confrontaban frente al cigarrillo. O sea, eso es como dicen los gringos, eso es un evil business, ¿no? Las apuestas, el licor, los cigarrillos, y hay algunas personas para las cuales eso era sumamente chocante. No, yo lo vi, la verdad que lo vi, digamos, con unos ojos bastante pragmáticos y no me generó ninguna inquietud, para ser franco, ni ninguna preocupación. Luego estuvo en una compañía de químicos por 8 años, con muchos líderes que lo marcaron, y con un toque de suerte al llegar a la compañía de la cual hace parte hoy. Pero he sido muy afortunado porque he trabajado en unas compañías donde realmente el talento humano ha sido y es valorado, donde se le invierte a las personas y donde se trabaja a gusto. Entonces paso a Roman Haas, estoy ahí 8 años, de los cuales estuve 3 en Colombia y 5 en Estados Unidos, porque me trasladaron allá a un proyecto y me quedé terminando 5 años. Allá nacieron mis hijos, yo ya me fui casado, y ya con 2 hijos allá decidimos explorar, volver a Colombia. Y en esa exploración se abre una posición en Terpel de gerente financiero y llego acá. Llego acá en julio del 2005, lo más parecido a hace casi 19 años. Y llego a una compañía nacional, yo nunca había trabajado en compañías nacionales, en proceso de integración y de fusión de 7 compañías. Y bueno, una experiencia de formación invaluable lo que ha sido esto, porque he vivido de todo y he hecho, algunos amigos míos continúan su carrera, digamos, profesional en diferentes países, en compañías multinacionales, y he tenido la oportunidad de hacer y participar en iniciativas y proyectos que nunca lo hubiera podido hacer en una compañía multinacional. Nunca, porque en una compañía multinacional, pues por su mismo tamaño, el nivel de especialización de todas las funciones es mucho mayor. Aquí, independientemente de estar en un área de apoyo, como es el área financiera, pues el área o el campo de especialización realmente es muy amplio, le toca hacer de todo. Y nosotros somos una compañía donde pues, realmente no tenemos una casa matriz en otro país del mundo, donde llegan una cantidad de directrices y manuales. No, tenemos un accionista importante, controlante, pero que funciona con un nivel de empoderamiento de autonomía muy alto. Entonces, básicamente aquí
los problemas los resolvemos nosotros, los proyectos los planteamos nosotros para que evidentemente se aprueben en una junta directiva, se llevan a cabo, aquí se definen las políticas, los procesos, y eso nos pone un reto muy grande, pero también es una gran satisfacción porque tú básicamente vas haciendo todo. No quiere decir que te las tengas que saber todas, por el contrario, tienes que recurrir evidentemente a expertos, a buenas prácticas en el mercado, a tener personas que te apoyen, pero ha sido una experiencia bien diferente y muy enriquecedora. A mí me preguntaban hace unos años, yo duré 15 años entre gerente financiero y vicepresidente financiero, que en realidad es lo mismo, solo que el cargo le cambiamos el título nomás. Me decían, ¿15 años haciendo lo mismo? Uy, no, qué pesadilla. Y yo les decía, yo nunca hice lo mismo acá, nunca. Aquí vendimos, compramos compañías, implementamos sistemas, cambiamos procesos, creamos marcas, abrimos filiales, nuevas unidades de negocio, nos inscribimos en la bolsa, emitimos bonos, hicimos una cantidad de cosas y hoy todavía lo vivimos. Es un sector sumamente dinámico y bueno, nuestra misma realidad de país en vía de desarrollo hace que todo sea muy dinámico. Las reglas de juego te cambian permanentemente, la regulación te cambia. Para no ir muy lejos, tenemos una reforma tributaria cada año y medio, cada 2 años en este país. Entonces, eso hace que sea un trabajo sumamente dinámico y entretenido. ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. En la travesía de un líder hay momentos complejos y retadores, que seguro son muchos, y van esculpiendo los rasgos de mando e impacto. Este hacker ha vivido varios. El primero, y yo diría que el más complejo de todos, fue cuando compramos la operación de ExxonMobil en Colombia, Perú y Ecuador. Fue una transacción sumamente compleja. Duramos 2 años en poderla implementar por diferentes temas regulatorios, me refiero de libre competencia, laborales, financieros, de tecnología y operacionales. Fueron 2 años muy duros, muy difíciles. Es integrar además en una compañía 100% colombiana una cultura de una compañía multinacional. Para bien o para mal, digamos que yo había trabajado cerca de unos 10, 12 años en multinacionales y entendía y conocía, pero para ellos no era fácil. Cuando yo vengo de ExxonMobil y a mí me compra Terpel, no es sencillo de asimilar. Entonces hay un choque cultural ahí bien importante de todos los equipos. Estructurar la transacción desde el punto de vista de, en esa época, tecnología o el área de sistemas dependía de mí. Desde el punto de vista de sistemas fue un ejercicio muy duro. Financiar la transacción, que fueron un poco más de $700 millones, fue retador. Todo eso fue una tremenda experiencia, un proyecto largo. Entonces yo diría que esa es una de las yo diría que ese es uno de los momentos, digamos, más retadores que hemos tenido acá. Fue muy retador también cuando yo llegué, se integró Terpel. Aquí había 7 compañías en Colombia que se llamaban Terpel. Terpel del centro, del norte, del sur, del occidente, de Antioquia, de Sabana, que se fueron creando por diferentes accionistas, algunos de ellos
con participaciones cruzadas y decidieron, con toda la razón, que lo mejor era integrarse y crear un único terpel. Yo llego cuando se acababa de dar eso y fue también sumamente retador. Fueron 2 años durísimos porque la integración de sistemas no funcionó y tocó rehacerla de ceros. Digamos, la integración financiera desde el punto de vista de toda la operación fue dura, de la propuesta de valor y la estrategia comercial desplegarla. Y esa fue mi llegada. Así me inauguraron acá. Yo venía de Roman Haas, donde todo era absoluto orden impecable. Para cualquier pregunta había una respuesta en la intranet de la compañía, que ya existía la intranet, con un manual absoluto. Yo necesito saber dónde comprar no sé qué. ¡Prum! Salía la respuesta. Para evaluar un proyecto desde el punto de vista financiero, ¡prum! Salía la respuesta. Para registrar contablemente, para una campaña, todo estaba básicamente hecho en manuales. Y llegué acá y pues tuve la fortuna, pero también el reto de que, por el contrario, no era nada. Pero cuando yo digo nada, es nada. Y todo fue muy bonito porque fue construido entre todos, obviamente con participación de asesores y demás. Y en la construcción de esto, pues como todos los proyectos, en todos los proyectos en la vida, pues hay un periodo de maduración, hay un periodo de estabilización y de ajuste. Entonces, al principio la curva fue muy demandante en una cantidad de temas, muy demandante. Y tal vez el otro fue, a nosotros un accionista controlante en esa época, en el 2008, fue una crisis financiera muy grande en el mundo, que era un fondo inglés, decide vender muy buena parte de sus activos, entre ellos Terpel. Entonces nos toca salir a vendernos, porque uno básicamente le presenta a la compañía a los interesados y demás, y toma control o compra esa participación que tenía el fondo inglés en Terpel, una compañía chilena que hoy es el accionista controlante nuestro, que se llama Copec. Entonces, claro, toda esa transición cultural de pasar de un fondo inglés a una compañía chilena sumamente enfocada en el cliente, en el consumidor final, una absoluta aplanadora comercial. Y veníamos de una compañía que estaba, de hecho, implementando SOX, que es esa ley de control, digamos, para poder inscribir en la bolsa de Estados Unidos, llenos de controles y de procedimientos por todos lados. Ese también fue un choque cultural duro, pero súper positivo. Eso hizo lo que hoy es Terpel, una compañía enfocada en el cliente y una compañía que, como decimos nosotros, puede sonar a cliché, pero es cierto. Nosotros no atendemos carros, atendemos personas. Y eso lo tenemos que vivir y vamos formando esa cultura. Aquí uno no puede decir eso hoy, martes, y el próximo lunes todo el mundo llega convencido de la conciencia que atiende solo personas. Generar cultura en una compañía toma mucho tiempo. Entonces yo diría que esos son los 3 momentos como más representativos de desafíos y de proyectos que hemos tenido acá. Hay otros, pero me extendería aquí demasiado, Ricardo. Y Oscar vivió un momento de salto de carrera, o así se lo imaginó, pero les voy a adelantar la historia. No resultó como era. Yo soy un absoluto convencido de que todo en la vida pasa para algo pasa. No estoy diciendo que todo lo que pase sea bueno, pero todo pasa para algo y uno tiene que capitalizar de eso. Entonces, estando en el 2008, o sea, yo ya llevaba 3 años en Terpel, me ofrecen una posición muy interesante en una compañía de retail que estaba entrando en Colombia con un proyecto súper ambicioso y espectacular. Y yo decía antes que yo soy un convencido que las oportunidades no pasan muchas veces. Ese bus no tiende a pasar varias veces por el mismo paradero, creo yo. Y después de analizarlo mucho dije, esta es una oportunidad única, porque esa oportunidad, aparte del ingreso de esta compañía y lo que traía en su proyecto de despliegue y demás, pues tenía dentro de sus planes que, pasado un tiempo, yo participara en el concurso interno para liderar la compañía en Colombia. No es que me garantizaban que la posición era mía ni más faltaba. Entonces yo dije, no, esto sí es lo que yo estaba buscando. Yo siempre había querido dirigir un negocio o una compañía
independientemente de lo que me gustaran las finanzas. Tuve la fortuna muy temprano en Roman Haas que tuve un jefe muy enfocado al negocio desde el punto de vista financiero, siempre empujándolo a uno a la calle, a visitar clientes, a estar con los comerciales, a ir a las plantas. Entonces siempre me ha encantado el negocio. Y de nuevo, esta sí no vuelve a pasar. Y me fui para allá en marzo, con tan mala fortuna que 2 semanas después estalló la crisis financiera del 2008. Muy buena parte de ese plan de crecimiento, de incursión en Colombia estaba basado, digamos, en financiación y otros temas, y se abortó el plan. Aparte de choque cultural, de pasar de una compañía a otra y demás. Y cuando yo empiezo a ver que las cosas no fluyen y no fluyen y no fluyen, dije, yo creo que me equivoqué, la verdad. Y toqué la puerta de nuevo a Terpel y aquí estoy. Volví después de efímeros 4 meses. Me tuvieron la generosidad de recibirme de nuevo. Entonces sí, ese fue un intento que hice en el camino. Es decir, quería ser CEO, pero. Digamos que siempre tuve como esa meta, ¿cierto? Es decir, yo decía, pues yo no me quiero quedar en finanzas toda la vida. De hecho, había en su momento pedido pista, como decimos vulgarmente, para liderar o dirigir uno de los negocios al interior de Terpel, una de las unidades de negocio que tenemos de 6 unidades. Y no era el momento. Entonces, cuando se da esta oportunidad, pues más allá obviamente de la satisfacción, surge una serie de sentimientos. Primero, tremendo compromiso, ¿no? Terpel ha tenido, yo soy el 4º presidente de Terpel. Tuve la fortuna de trabajar con los 3 anteriores. Los conozco a los 3 muy bien, como personas y como profesionales. Entonces, como dice uno, esos son pantalones largos, que son personas espectaculares los 3, súper diferentes además, pero súper diferentes, cada uno en su estilo muy diferente al otro. Esto es una responsabilidad sumamente grande asumir ese rol, de mucho, digamos, agradecimiento sin duda por la oportunidad, pero sobre todo mucho compromiso con todos mis compañeros de trabajo. Y uno dice, bueno, y ahora se va a montar en esta posición, ¿y cómo vamos a navegar esto? ¿Será que puede? ¿Será que le queda grande? ¿Será que lo lleva por un buen camino o no? Y apenas me nombraron, comencé un ejercicio interesante que alguna vez había visto, de recorrerme todas las áreas, tener muchas reuniones de conversación grupal y uno a uno. Yo te digo que tuve por ahí unas cerca de 95 reuniones por ahí, escuchando a diferentes grupos, diferentes negocios, muchas de ellas uno a uno, de varios niveles, de qué podíamos hacer mejor, qué estamos haciendo bien, que no lo vayamos a dañar, para que no me fuera a poner yo creativo y dije, ahora esto que funciona bien, qué tal que yo lo dañe. Y fue súper enriquecedor poder recoger una cantidad de información valiosísima de la gente. Yo tenía la fortuna, pues claro, después de 15 años de conocer la compañía y los negocios, pero me ayudó mucho a expandir un poco el horizonte y a entender mejor los dolores y las oportunidades en diferentes áreas. Contraté a mi reemplazo, digamos, a quien entra en finanzas, con un absoluto convencimiento de, a pesar de la tentación, de nunca meterme ahí. Después de 15 años de estar ahí, evidentemente, pues siempre está la tentación de preguntar, de ver. Creo que he honrado esa promesa, espero, y conformar un equipo súper ganador. No porque no lo hubiera, de hecho, la inmensa mayoría vienen conmigo de muchos años. Y ese ha sido, digamos, como ese camino de tener ese rol. Mi hijo menor estaba haciendo un trabajo para el colegio hace unos años, estaba como en 10º. Me dijo, papá, cuéntame qué es lo que tú haces. Entonces le conté. Me dice, ¿en serio? O sea, nada. Y, ¿cómo así que nada? Me dice, pero parece un policía de tránsito, dirigiendo para acá, para allá, pero hacer realmente poco, ¿no? Más o menos, en palabras mías. Y fue bien interesante porque es una reflexión con respecto a cómo logra uno balancear la participación, digamos, en el mínimo detalle de la operación, esa tentación de microgerenciar y entrar uno,
y cómo la logra equilibrar con empoderamiento y autonomía que requiere el equipo. Y avanzar en eso, o moverme, digamos, en ese camino que ha sido evidentemente retador, pues porque no es intuitivo, para mí ha sido súper enriquecedor también. Para mí una de las cosas, a ver, más gratificantes que hay en la vida es ver que quienes me rodean crezcan y estén bien. Arranco por mi señora y mis hijos, mi mamá, mi hermana, por mi familia sin duda, pero pues por todos mis compañeros de trabajo. Y digo que ha sido gratificante porque ver una cantidad de personas crecer, no solamente desde el punto de vista personal, sino profesional, madurar y demás, ha sido un recorrido muy gratificante. Y no crecer por mí, lo quiero decir, es crecer porque el mercado es retador, porque hay desafíos, porque cambiamos de unidades de negocio, porque creamos otras, porque implementamos proyectos. Entonces ha sido un recorrido interesante, no lejos de desafíos porque tenemos COVID, 2 reformas, cambio de gobierno, transición energética, inflación que no veíamos hace muchos años, ni tasas de interés, y el listado sigue, y no solo en Colombia. Si te vas a Ecuador, donde tenemos operación, igual. Si vamos a Panamá, Panamá no ha tenido un levantamiento social nunca en la historia, lo tuvo el año pasado. Si vamos a Perú, toda la inestabilidad política. Entonces, en las geografías donde tenemos presencia, hemos tenido unos 3 años sumamente desafiantes. Pero ha sido muy, muy enriquecedor, Ricardo. Súper gratificante. ¿Cómo es ser CEO? ¿Cómo le cambió esa mirada, el rol, la responsabilidad? Digamos que desde el punto de vista de complejidad, de carga y demás, yo creo que es un trabajo más. ¿Me explico? Es decir, si bajas hacia, no sé, N posiciones a la auxiliar contable, también tiene N retos y tiene N desafíos y situaciones. Pero yo diría que hay un par de temas que sí son realmente diferentes. Primero, el nivel de responsabilidad en la coherencia. Todo el mundo te está mirando, permanentemente. Quieras o no quieras, te des cuenta o no te des cuenta. Y no hay nada más frustrante que a mí venga aquí Oscar a decirme que es que hay que llegar temprano a la oficina y hay que trabajar en equipo y el que llega más tarde es él y el más individualista es él. Entonces, el ejercicio y esfuerzo, porque detrás, por lo menos en mi caso, siempre hay un esfuerzo en poder mantener la coherencia, es muy retador y es sumamente importante porque es que la vida, yo soy un convencido, no desde el punto de vista laboral, sino familiar, pues está basada es en lo que tú haces y no en lo que tú dices. Y generalmente decimos mucho y no necesariamente hacemos tanto o hacemos lo que decimos. Uno es la coherencia y el otro es la visibilidad. Yo no soy ni he sido nunca muy amigo de esa visibilidad. Me encanta el bajo perfil y la privacidad. Y pasa mucho lo que tú dices. Primero, N número de personas te contactan. N. Reviven N que no habías visto hace mucho tiempo. Sin duda, la inmensa mayoría para cosas positivas. No estoy diciendo que sea negativo. Pero ¿cómo atiendes a esa cantidad de gente, a ese volumen? Y súmale los que tienes que atender por tu rol propio. Entre medios, gremios, gobierno, proveedores, clientes, colaboradores, accionistas, miembros de junta, y por ahí sigue la lista. Ese esfuerzo de mantener un bajo perfil y poder administrar bien tu tiempo es súper retado, porque ya no eres dueño de tu propio tiempo, muy pocas veces. Esos son como los dos que yo más destaco, digamos, como un cambio importante. ¿Cómo se viven los principios con ese don de servir? ¿Y cómo es esa conexión con talento humano? Ah, por cierto, si quieren conocer la historia de la líder de talento humano de Terpel, María Mercedes Carrasquilla, una historia de vida fascinante que los va a sorprender también, vayan al episodio número 11. Es de los primeros, de Hackers del Talento. Bueno, siguiendo con la historia. Yo decía hace un rato que somos una compañía que atendemos personas y no carros, y que para nosotros las personas son lo más importante. Entonces, yo no concibo decisión estratégica, no concibo un cambio en la compañía importante, me refiero importante de sucesión,
de desarrollo, de abrir una unidad de negocio, sin que esté sentado en esa mesa de discusión, no que la lidere necesariamente, pero sin que esté sentado en esa mesa de discusión el equipo de recursos humanos o de gestión humana. Porque es que la perspectiva que le ponen a la discusión es absolutamente fundamental, del conocimiento de la persona o de las personas que estamos hablando, de las implicaciones de un movimiento, de un cambio, de una decisión. Entonces, para mí, realmente desde el punto de vista fundamental de la compañía, pues el área de gestión humana es un área primordial porque pues esta compañía vale realmente por su gente. Los tanques de almacenamiento de combustible de las estaciones al final del día tienen precio. Al final del día los puedes replicar, los puedes comprar, los puedes hacer. Pero construir el equipo que tiene la compañía y la cultura es con la gente, es de gente. Lo que sí no, generalmente, insisto mucho, es la responsabilidad de la gestión del talento no puede ser del equipo de recursos humanos. O sea, no puede ser que yo como jefe que tenga o líder de un equipo tenga un equipo es todo lo que le pasa a mi gente es hable con recursos humanos. No. Recursos humanos es un equipo básicamente conformado y dedicado a apoyarnos a todos, sin importar el nivel, y a todos los líderes, no jefes, líderes. ¿Cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo? ¿Qué tipo de habilidades debería yo buscar desarrollar para que yo sea mejor líder? ¿Cómo logro darle una oportunidad de crecimiento a esta persona? ¿Cómo esta persona que está pasando trabajo y no está teniendo un buen desempeño, soy capaz de redirigirla para que brille en otra posición o bajo otro esquema de trabajo? Entonces, para mí, ellos sí son absolutamente fundamentales. Yo creo que sin un equipo de gestión humana fuerte y realmente comprometido, hombre, es muy difícil pensar que una compañía sea exitosa en el largo plazo. Te puede ir bien un par de años, sin duda. Te puede ir bien porque te tocó una ola de buenos precios o de buenos márgenes y demás. Pero desde el punto de vista sostenible, para mí es absolutamente impensable, impensable. Y están en las decisiones estratégicas nuestras, participan de lleno con voz y voto en nuestro comité ejecutivo y de ahí para abajo en otros tipos de comités que tenemos a niveles regionales y países, sin duda. Ahora, yo tengo un sueño loco. Y es que los futuros CEOs vengan de talento humano o hayan pasado por ahí. Le pregunto a un CEO cómo ve eso. Puede ser, pero terminas teniendo, creo yo, básicamente líderes muy completos que fungen ese rol del área de recursos humanos. Es decir, que yo estoy velando por el bienestar de los miembros de mi equipo, por las oportunidades de desarrollo, por generar al interior del equipo confianza y respeto y empatía, que estoy pendiente de realmente generar retos. Cuando uno logra esa integralidad en un líder, y no por demeritar en ningún momento el equipo de recursos humanos, pues terminas teniendo es un líder de recursos humanos en cada una de las unidades de negocio y en cada una de las áreas de apoyo, o varios líderes. Y yo sí creo, la madurez de una compañía le permite a uno, en la medida que la cultura tenga claramente ese foco, le permite a uno generar N embajadores de gestión humana. Para mí es muy valioso un tema que lo discutimos mucho acá. Hoy las generaciones tienen otra velocidad, sin duda. Y no hablemos de la flexibilidad, ni de la virtualidad, ni todas esas cosas. Pero tienen otra velocidad en términos de el deseo del logro. Pues yo quiero ser director, ya llevo 2 años aquí, yo quisiera ser gerente, yo quiero tener esto, yo quiero lograr. Y en la vida es muy difícil combatir la inmediatez. Y hay una generación que viene con una premisa de inmediatez importante detrás. Entonces, yo insisto mucho en las oportunidades de crecimiento en una compañía, pues cada vez son más complejas. Que una compañía tiene generalmente una forma piramidal achatada, y se cierra como un embudo. E insisto mucho que es que el crecimiento no se puede definir únicamente como vertical. El crecimiento es horizontal, porque es que mi crecimiento está basado en adquisición de conocimientos, enriquecer mi rol y crecer como líder, como empleado, como jefe, como director. Y eso no puede ser solamente subiendo entonces de
de auxiliar a analista, a jefe, a director, no. Entonces yo insisto mucho en cómo lograr nosotros generar, que hay muchas compañías, o hay varias compañías muy buenas en eso, muchos más movimientos horizontales y cruzados. Y entonces yo, ¿por qué no puedo tener una persona del equipo legal en recursos humanos? ¿Y por qué no puedo tener uno de auditoría en compras y uno de comercial en finanzas? Si lo único que voy a hacer es, uno lo voy a desafiar, sin duda, fácil no va a ser, pero enriquecerlo, conociendo otro aspecto de la compañía, adquiriendo otras habilidades, valorando lo que hacen otras áreas y otros equipos para entender mucho mejor su rol. Puede ser que regrese a donde estaba antes o que siga otro camino. Y aquí hemos hecho cambios bien interesantes en esa vía y tienen mucho que ver con generar cada vez mayores habilidades de liderazgo, de empatía y de comunicación entre nosotros. A veces se queda uno en la misma área y por ahí se va yendo y ve el mundo siempre con los mismos ojos y no se puede. Entonces también insisto mucho en ese tema en cuanto a gestión humana. De hecho, hace poco hicimos un movimiento bien interesante y a nuestra gerente legal hoy es gerente administrativo de recursos humanos de esta compañía, debajo de la vicepresidencia de gestión humana. Un cambio absolutamente espectacular. Está feliz, aprendiendo todo el día, trayéndole a esa área una cantidad de temas desde el punto de vista de retar el status quo súper valioso. Y así movemos algunos de ellos. Entonces coincido en esa hipótesis de seguramente en la medida que la madurez de la compañía avance y logremos tener cada vez líderes más integrales, pues el rol de gestión humana lo está haciendo cada vez más los líderes de cada área, más que un equipo centrado al que todo el mundo señala y dice, no, es que eso es de gestión humana, y levantamos las manos. No, eso no es de gestión humana, es que ese equipo es tuyo, tú lo gestionas. Gestión humana te va a ayudar, te va a dar herramientas, te va a apoyar y te va a acompañar, pero la tarea te toca hacerla a ti. Para cerrar el episodio, un par de consejos. Nunca rendirse. Porque es que yo creo que lo más bonito que tiene la vida es que cuando uno dice, lo logré, días más adelante vuelve y te agacha. Y vuelve y te aparece otro reto, otro desafío. Y es un camino permanente. Entonces, el no rendirse, porque siempre vamos a tener desafíos. Siempre vamos a tener desafíos. Absolutamente siempre. Entonces, si uno está convencido, con buena actitud y dedicación, así se caiga las veces que se caiga, se tiene que levantar y tiene que seguir luchando. Nadie dijo que este viaje era fácil, nadie. Algunos lo tenemos más fáciles que otros porque, vuelvo y digo, Ricardo, somos privilegiados de las posiciones y oportunidades que hemos tenido. Pero el no rendirse en esa actitud para mí es, y me acuerdo mucho de un jefe mío porque vivíamos llenos de frustración en un área y unos procesos que teníamos. Y él decía, es que uno no se puede rendir. Otra vez hay que volverla. No, es que ya lo hemos hecho 6 veces y no da. Vamos, 7ª. Y si no da, la 8ª. El mejor que yo he dado. Hombre, a mí me encanta, vuelvo a mi tesis del trabajo en equipo y de la comunicación. De estar pendiente de que si a mi compañero de trabajo le va bien, a la compañía le va bien, por eso me va a ir bien a mí. Entonces siempre digo, siempre hay que estar abierto a escuchar a los demás, siempre. Óigalos, no importa de qué área viene, de dónde viene, hay que escucharlos y aprender de nuestros errores. No hay nadie que no se equivoque, no lo conocemos, no ha nacido y creo que no van a ser. Entonces uno dice, a veces el miedo al error es absolutamente paralizante en una compañía o en un área. Y no es que estemos influenciando a cometer errores, ni induciendo a nadie a cometer errores. Es, si tú cometes un error, lo primero que tienes que hacer es levantar la mano, reconocer que cometiste el error y entendamos por qué cometiste el error. Porque si el error se repite, ya sí es una decisión tuya. Tú decidiste volverlo a cometer. Eso ya es otra cosa. Ese ya es una actitud que muy seguramente puede ser no tolerable. Pero el error enriquece de una manera impresionante. Todos estamos llenos de cicatrices, como digo yo, laborales y personales. Y si uno logra del error capitalizar y aprender, yo creo que lo único que hace es mejorar. Entonces yo siempre digo, escuchemos a los demás y aprendamos del error. Listo, pasó esto. Grato no es. Hay errores que son sumamente costosos y dolorosos y tienen unas consecuencias nefastas. Pero hay que aprender de los errores. Eso es lo que yo generalmente le digo a todo el mundo. Aprendemos de los errores.
Oscar Bravo, CEO de Terpel, gran ser humano, nos dejaba varios hacks. Aquí los 3 principales. 1. Actitud mata talento. 2. Debemos hacer que todos los líderes de la empresa sean líderes de talento. Y 3. La humanización de una empresa arranca por el líder, por servir a los demás. Y el retorno a invertir en talento es grandísimo, pero recuerden, es de mediano y de largo plazo. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.